Excelente día para todos, yo soy Fabi y estamos en la segunda parte de esta pieza que hicimos esta parte superior en el video anterior y ahora haremos esta parte. Espero que les guste y que me dé a entender. Yo lo hice con los mismos colores que seguí en el video anterior. Y está súper facilito, les hago solamente una secuencia, ustedes tienen que regresar el video donde les dejé el timbre, pero tienen que poner atención en las reducciones porque no da lo mismo, ¿sale? Se entiende que es una línea en un regreso, 2 líneas en un regreso, una en un regreso, 2 en un regreso, ¿sale? Y así nos vamos toda la secuencia. Ustedes tienen que prestar atención en esta parte y regresar el video si así lo deciden. Vamos a comenzar con esta segunda parte. Seguiremos utilizando Shakira calibrada del número 11 en café, verde, blanco o cristal, dorado y rosa claro. El hilo que yo les recomiendo es hilo omega del número 50, omega del número 30 o poliéster de alta resistencia. Comenzamos con esta segunda parte y recordarán que yo aquí en esta primera parte les dije que salieran a mitad de las 4 de este regreso. Estamos aquí y vamos a comenzar con esta segunda parte. Para la unión metemos 2 verdes, 2 cristal o blancas, 2 doradas y 2 rosas. Vamos con la parte del tejido. Metemos 14 Shakiras café, una verde, 5 café, una verde, 5 café, 3 verdes y 2 café. Así vamos a comenzar con esta línea de inicio. Vamos de regreso. De donde salimos, vamos a saltar 2, 4, 6, 8, 10 y en la 11ª metemos de regreso. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la 6ª metemos. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la 6ª metemos. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo y en la 6ª metemos. Metemos 2 café y metemos una unión, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del primer par del siguiente regreso. Metemos y bajamos por las 8 últimas. Continuamos, metemos 5 café. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la 6ª metemos. Metemos 2 café y 3 verdes.
Saltamos 5 de la parte de abajo, metemos 2 café y 3 verdes. Saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 2 café y 3 verdes. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 café, 3 verdes y 2 café. Y de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 café y vamos a meter una unión, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del segundo par de este mismo regreso y metemos. Regresamos por las 8 últimas. Metemos 2 café y 3 verdes. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 verdes. Saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 5 verdes. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 5 verdes. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Vamos de regreso. Metemos 7 verdes. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 verdes. Saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 5 verdes. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 5 verdes. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 café y una unión. 2 rosas. 2 doradas. 2 cristal y 2 verdes. Pasamos ahora en medio de las siguientes 4. En medio de estas 4 y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo
y metemos. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 verdes, 2 café y 3 verdes. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 café y 3 verdes. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café y 3 verdes. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café y una unión, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y ahora vamos a pasar en medio del primer par del siguiente regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Vamos de regreso, metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Y vamos de regreso. Metemos 2 verdes y 5 café. Y de donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 5 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 café y una unión, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del segundo par de este mismo regreso. Metemos
y regresamos por las 8 últimas. Vamos de regreso, metemos 5 café, saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café, una del siguiente color que sería cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café, una cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 café, 3 cristal y 2 café. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 café y ahora una unión. 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar ahora en medio del siguiente par, bueno, más bien del siguiente regreso, en medio de las 4. Y regresamos por las 8 últimas. Vamos de regreso, metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 café y 3 cristal, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 café y 3 cristal, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 café y 3 cristal, saltamos 5 de abajo, metemos y vamos de regreso. Metemos 2 café, 3 cristal y 2 café. Y de donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo, metemos.
Metemos 2 café y vamos a meter una unión. 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del primer par del siguiente regreso. Metemos y regresamos por las 8 últimas. Vamos de regreso, metemos 2 café y 3 cristal. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 cristal. Saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 5 cristal. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 cristal. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 7 cristal. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos de regreso. Metemos 5 cristal. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 cristal. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 5 cristal. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café y vamos a meter una unión. 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del segundo par de este mismo regreso y metemos. Regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 3 cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 cristal y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 cristal, 2 café y 3 cristal. Y de donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 café y 3 cristal. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café y 3 cristal. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 5 café.
saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café y una unión, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y pasamos en medio de las 4 del siguiente par. Y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 3 cristal y 2 café, saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 3 cristal y 2 café, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 cristal y 5 café. Y de donde salimos, regresamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 5 café, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y ahora vamos a pasar en medio del primer par del siguiente regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 café y vamos con el siguiente color. Sigue una dorada y 2 café. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 café, una dorada y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 café, 3 doradas y 2 café. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 doradas y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 doradas y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos.
Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo y metemos 2 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del segundo par de este mismo regreso y bajamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café y 3 doradas, saltamos 5 de abajo y metemos 2 café y 3 doradas, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café y 3 doradas, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 café, 3 doradas y 2 café. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 doradas y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 doradas y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos 3 doradas y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y pasamos en medio de el siguiente regreso de las 4. Y regresamos por las 8 últimas. Metemos 2 café y 3 doradas. Saltamos 5 de abajo. Metemos 5 doradas. Saltamos 5 de abajo y metemos 5 doradas. Saltamos 5 de abajo, metemos, de nuevo 5 doradas, saltamos 5 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 7 doradas, de donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos de regreso. Metemos 5 doradas, saltamos 5 de abajo, metemos, de nuevo 5 doradas, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 doradas, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes.
y pasamos en medio del primer par del siguiente regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Vamos de regreso, metemos 5 café, saltamos 5 de abajo y metemos. Siguen 3 café y 3 doradas y 2 café. Saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 3 doradas y 2 café. Saltamos 5 de abajo, metemos 3 doradas y 2 café, saltamos 5 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 2 doradas, 2 café y 3 doradas. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 café y 3 doradas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café y 3 doradas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del segundo par de este mismo regreso. Y vamos a regresar por las 8 últimas. Continuamos, metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. De nuevo 5 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 3 doradas y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Siguen 3 doradas y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Vamos de regreso, metemos 2 doradas y 5 café. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos. De nuevo 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y pasamos en medio de las siguientes 4 y regresamos por las siguientes 8. Continuamos
De regreso metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo y metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café, una dorada, perdón, una rosa, seguiría una rosa y 2 café, o el color que ustedes pongan a continuación. De nuevo metemos 2 café, una rosa y 2 café, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso y metemos 2 café, 3 rosas y 2 café. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 rosas y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos 2 rosas, 3, perdón, 3 rosas y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del siguiente del primer par, del siguiente regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo y metemos 2 café y 3 rosas, saltamos 5 de abajo y metemos 2 café y 3 rosas, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café y 3 rosas, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 café, 3 rosas y 2 café. Saltamos de donde salimos, regresamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos de regreso. Metemos 3 rosas y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos 3 rosas y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos 3 rosas y 2 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos 2 café, 2 rosas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del siguiente par, del primer par, del siguiente regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del siguiente par, del primer par, del siguiente regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del siguiente par, del primer par, del siguiente regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del siguiente par, del primer par, del siguiente regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del siguiente par, del primer par, del siguiente regreso. Y regresamos
2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y ahora vamos a pasar en medio del segundo par de este mismo regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Metemos 2 café y 3 rosas. Saltamos 5 de abajo, metemos 5 rosas, saltamos 5 de abajo, metemos 5 rosas, saltamos 5 de abajo y metemos de nuevo 5 rosas, saltamos 5 de abajo, metemos y vamos de regreso. Metemos 7 rosas y de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos 5 rosas, saltamos 5 de abajo y metemos 5 rosas, saltamos 5 de abajo, metemos 5 rosas, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café y una unión, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y ahora vamos a pasar en medio del siguiente regreso, en medio de las 4, pasamos y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 3 rosas y 2 café, saltamos 5 de abajo, de nuevo 3 rosas y 2 café, saltamos 5 de abajo, metemos, siguen 3 rosas y 2 café, saltamos 5 de abajo y vamos de regreso. Metemos 2 rosas, 2 café y 3 rosas. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos 2 café y 3 rosas, saltamos 5 de abajo y metemos 2 café y 3 rosas, saltamos 5 de abajo, metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café y vamos a meter una unión, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes.
y pasamos en medio del primer par del siguiente regreso. Metemos y regresamos por las 8 últimas. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos, de nuevo 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 3 rosas y 2 café, saltamos 5 de abajo, metemos 3 rosas y 2 café, saltamos 5 de abajo y vamos de regreso. Metemos 2 rosas y 5 café. Y de donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos, de nuevo 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos, de nuevo 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 2 café y vamos a meter una unión, 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes. Y vamos a pasar en medio del segundo par de este mismo regreso. Y vamos a regresar por las 8 últimas. Metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos 5 café, saltamos 5 de abajo, metemos y vamos a hacer cambio de color. Metemos 2 café y voy a regresar con mi secuencia de color en verde. Una verde y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 café, una verde y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 café, 3 verdes y 2 café. Saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 verdes y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Estamos aquí. Metemos 3 café, 3 verde, perdón, y 2 café. Saltamos 5 de abajo y metemos. Estamos aquí. Metemos 5 café. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 café y una unión. 2 rosas, 2 doradas, 2 cristal y 2 verdes.
y vamos a pasar en medio del siguiente regreso. Y regresamos por las 8 últimas. Y aquí es donde les dejé el timbre, aquí, para que ustedes sigan esta secuencia. De esta parte de las reducciones, espero se haya entendido, ¿sale? Porque no les va a coincidir, si regresan el video, no les va a coincidir las reducciones con la secuencia de los colores. Entonces, ustedes deben de llevar su conteo si es que quieren regresar el video, porque aquí seguiría espero se entienda, es una línea en un regreso, 2 líneas en un regreso. Una línea en un regreso, 2 líneas en un regreso. Una en un regreso, 2 en un regreso. Y así nos vamos hasta terminar del lado contrario, ¿sale? Los dejo aquí, si gustan regresar el video o guiarse con su propio tejido, lo que ustedes gusten. Y regreso en un momento para que vean cómo quedó terminado. Y finalmente es así como nos queda esta pieza. Ya nada más para terminar, hay que subir donde se queden, hay que subir el hilo y pasarlo ya sea por la parte superior o regresarlo por esta parte y cortamos, ¿sale? Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Fabi, nos vemos para el siguiente video. Cuídense muchísimo. Chao.